Buenos días con todas las personas que nos están acompañando en esta entrevista. Para nosotros siempre es un gusto contar con su presencia, contar con su tiempo y desde ya decirles que esperamos que hayan tenido una fantástica Navidad. Estamos próximos a celebrar este fin de año y definitivamente esperamos que este nuevo año sea recibido con mucha esperanza, con toda la fe para salir adelante de cualquier circunstancia o situación, siempre teniendo en mente de que las situaciones en la vida son fluctuantes y que si bien es cierto, hay momentos buenos que debemos disfrutarlos al máximo, también si es que hay situaciones difíciles, momentos duros, también comprender que eso en algún momento terminará y que tendremos que tener la resiliencia para valorar lo bueno, lo grandioso, lo fabuloso de la vida. Démosle la bienvenida a nuestro invitado, el señor Alfonso Ortiz. Él es el director ejecutivo de todo lo referente a lo que tiene que ver con derechos humanos. Bienvenido, Alfonso. Muchísimas gracias por darnos este tiempo, este espacio. Cuéntenos un poco más sobre usted antes de continuar con el tema que vamos a conversar en esta mañana. Anita, muchísimas gracias, un placer estar con usted, un saludo a todos. Me sumo a las palabras que usted acaba de mencionar, a la cual pues simplemente quiero agregar que pongamos fe, pongamos de esperanza, mucha confianza, pero sobre todo mucho de nosotros para salir adelante. El país necesita del concurso de todos los ecuatorianos. Bueno, tengo una trayectoria en el tema de derechos humanos por más de 25 años. Tuve la oportunidad de estar en el Congreso Nacional como diputado nacional alterno y estuve muy vinculado a la Comisión de Derechos Humanos en el año 1998-2003. Eso pues realmente me abrió mucho más el camino para poder conocer las grandes necesidades que tiene nuestro pueblo. Definitivamente yo creo que si bien es cierto, hay derechos que debemos de exigir, pero también hay deberes que debemos cumplir a rajatabla. Esto es de parte y parte y es importantísimo que el Ecuador y en el Ecuador se dé eso que se firmó en 1948 cuando el Ecuador se adherió como Estado parte a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lamentablemente en el Ecuador no se cumple, que es la difusión, promoción de los derechos humanos en escuelas, colegios, universidades y en toda institución pública y privada, para que de esta manera pues la ciudadanía esté empoderada de cuáles son sus deberes, sus derechos y podamos ser mejores ciudadanos. Alfonso, mucho se ha hablado que los derechos humanos tienen que ser única y exclusivamente para los humanos derechos, y creo que eso hace referencia a la ciudadanía cuando consideran que las personas privadas de libertad no tienen que contar con su acceso a sus derechos universales, a sus derechos humanos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, si usted ve, nosotros desde hace más de 19 años venimos promoviendo esa frase que los derechos humanos son para los humanos derechos. En el tema de los privados de libertad, ellos están privados de un derecho a la libertad, pero cuando los privados de libertad cometen crímenes de lesa humanidad, cometen esos holocaustos, de esas barbaries que hemos visto, yo creo que ahí pues realmente ellos mismos renuncian a cualquier derecho humano porque su comportamiento no es la de un ser humano. Entonces, eso nos ha traído graves cuestionamientos nacional e internacionalmente porque obviamente hay que ser muy objetivos en aplicación, difusión y sobre todo en la protección de los derechos. ¿Cuántas víctimas de inocentes han fallecido en estas barbaries que se han dado dentro de las cárceles del país? ¿No? Si analizamos con frialdad, la gran mayoría de fallecidos, de personas que le cercenaron la cabeza, le hicieron tanta barbaridad, no eran pues
pertenecientes a banda alguna. Habían algunos que estaban ahí por pensión alimenticia, por una infracción de tránsito, con boletas de libertad ya previo a salir. Y obviamente ahí se ensañaron con aquellos más débiles que habían al interior de las cárceles. Entonces, esto quiere decir que hay unas bandas organizadas que lo que quieren mandarle al Ecuador y a la ciudadanía en general es el mensaje de terror, de que ellos son los que mandan. Al punto, pues, que hoy en día vemos sicariato a la orden del día en cada una de las ciudades del país, el crimen, la delincuencia organizada, la delincuencia común. Todo eso, pues, demuestra que la delincuencia está superando al orden que deberíamos tener todos los ecuatorianos y sobre todo al beneficio de ser servidos y protegidos por una Policía Nacional que está totalmente desbordada. ¿Usted qué considera que son las medidas que debería tomar el Estado frente a esta situación, teniendo en cuenta que somos suscriptores de tratados internacionales que tratan sobre derechos humanos? Nosotros, como Estado ecuatoriano, ¿qué medidas podemos adoptar para cesar este control de las mafias desde el interior de las cárceles, que es desde ahí donde están comandando una ola de terror e inseguridad en contra de nosotros, los ciudadanos? Lo primero, Anita, una sinceración, ¿no es cierto? Lamentablemente aquí la corrupción y la impunidad es la mayor plaga, el mayor virus que tenemos que corroe toda nuestra sociedad. Ya anteriormente, pues ver un acto de corrupción era, como quien dice, algo que nos asombraba. Ahora es del pan de cada día. Y ya no solamente la corrupción es individualista, sino que eso lo hacen ya en grupos familiares. Tenemos de ejemplos, ¿no? Que hemos visto en los últimos tiempos como padres con hijos, pues han integrado estos gremios de la corrupción. El Estado ecuatoriano, pues mientras realmente aquí hay una falencia tremenda del Estado. Mire usted que el sistema carcelario nosotros hemos venido denunciando de hace mucho tiempo, pero vamos a irnos al gobierno actual. El 14 de mayo de este año nosotros presentamos, el 14 de junio, a apenas 20 días de gobierno, le presentamos al señor presidente de la República una radiografía de la gravedad que existía al interior de las cárceles del país, donde los puestos de directores y puestos de alta jerarquía al interior del SNAI se vendían al mejor postor, ¿no? Hubo un cambio, se contrataron profesionales de altísimo nivel, ¿no? Y hoy otra vez han vuelto los mismos que estaban anteriormente. ¿Qué lectura le da eso? ¿Cuál es el poder que está atrás? Que sabemos todos que desde las cárceles del país se maneja todo el crimen organizado y toda la delincuencia común que hoy pululan por las ciudades del Ecuador. El narcotráfico ha subido tremendamente, el microtráfico ni se diga, y no se toman las medidas como la determinar con la tabla de consumo, que sería un paliativo para verdaderamente castigar a aquellos que dañan, enferman a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes con el tema de la droga. En el sistema carcelario hay un Estado fallido. Ayer fue la ministra con la comandante de policía y el gobernador del Guayas y tuvieron que salir corriendo y le recibieron con un muerto más, que no es uno, son dos. Todavía no aparece el otro cadáver. Entonces, realmente sí llama mucho la atención la forma poco responsable con la que se está manejando el tema de la rehabilitación y los centros penitenciarios, que como dije anteriormente, son el foco de donde crece, se organiza y se maneja el crimen organizado. Alfonso, es que hay dos temas muy importantes que tenemos que señalar. Es que cuando llegan autoridades que tienen poder de decisión a estos centros de privación de libertad, las mafias que se afincan dentro de los mismos les compran y si no les compran les dan plomo, plata o plomo.
Y uno tiene que entender que estas autoridades pueden tener su determinación de tener mano dura, pero que estas autoridades también tienen familia, tienen hijos probablemente o nietos, hermanos, padres, que están a merced de estos mercenarios, de gente que tiene incluso sociopatías, psicopatías, prácticamente psicopatías. Los psicópatas no tienen rehabilitación, y eso quien conoce el tema de psiquiatría o de psicología entiende que el psicópata nunca tendrá una cura. Entonces, no podrán ser rehabilitados. Y estas son personas que no tienen empatía, que no tienen remordimiento en llevar a cabo sus actos y que no les cuesta nada exterminar la vida de una persona. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, la investigación sobre el asesinato de un personaje de televisión muy querido y muy extrañado por muchos de los ecuatorianos, como Leso Efraín Ruales. Y su asesinato fue ordenado desde el interior de una cárcel. Efraín estaba hablando sobre las mafias, no estaba de acuerdo acerca de ello, le quisieron dar un susto y ese susto llevó a que se extermine la vida de una persona. Este es un ejemplo muy visible, pero casos como estos se dan diariamente en ciudades en las cuales la inseguridad es mucho más elevada, como lo es Guayaquil, que es una ciudad tan hermosa, tan maravillosa por su gente, por su gastronomía, por su arquitectura, pero es lamentable cómo pueden encontrarse a merced de la inseguridad. Entonces, estas autoridades se encuentran con esta propuesta de plata o plomo. ¿Qué eligen estas autoridades? Normalmente la plata, hemos visto, porque si usted permite que las mafias sean las que gobiernen, quiere decir que los que van a poner orden y control han bajado la cabeza. El tema aquí principal es, usted lo acaba de decir, ¿no? Cuando hay personas con esa psicopatía tremenda, ¿no? Lo normal, usted no puede mezclar manzanas con peras. Nosotros tenemos que primero las cárceles tienen que ser máxima, mínima y mediana seguridad de acuerdo al delito, ¿no es cierto? Pero si usted tiene en las cárceles, ¿no? Primero, déjeme decirle cómo funciona nuestro sistema carcelario y sigue hasta ahora, Por ¿no? favor. Usted cae detenido por cualquier razón, entonces obviamente entró Alfonso Ortiz preso, maneja una ONG de derechos humanos, ¿no? Debe tener recursos, compro ese preso, compro ese PPL, ¿no? O sea, a la persona que tiene que mandarle a un pabellón le dice, mándamelo al mío. Entonces, para que a usted le garanticen la vida en ese pabellón, de acuerdo a su condición económica, no tiene precio, tiene que pagar ha habido casos desde $50,000 hasta $100, que es lo mínimo que cuesta un PPL, su vida mensualmente protegido por las mafias. Caso contrario, lo someten a violaciones, a tortura, a extorsión, que repercute no solamente en el PPL, sino en los que están afuera, la familia. Entonces la familia se ve obligada a cometer delitos de narcotráfico, de microtráfico, de prostitución, de organizar bandas y pandillas. Entonces, mientras el Estado ecuatoriano no tenga firmeza y no entienda que el sistema carcelario no se le puede entregar al mejor postor, porque eso es lo que han hecho, han vuelto a hacer en este momento, no han permitido, por ejemplo, que los funcionarios que entraron, que tenían vasto conocimiento en criminalística, en rehabilitación, que eran profesionales versados en la materia, llegó esta nueva administración y lo sacaron. Ni siquiera lo sacaron de una manera un poco cortés, sino con una prepotencia de que van a seguir con el sistema anterior. El sistema anterior fue el que entregó las cárceles al crimen organizado. Y mire usted, apenas entró, a ver, yo le digo, ¿no? El tema de las reubicaciones o traslados en el tema carcelario o lo de indultos y todo que se debe dar previo a una lupa, analizando razón, motivo, circunstancia, pero sobre todo conductas, ¿no? Inmediatamente, este momento se han dado traslados, pongo un ejemplo,
¿no? Que yo no estoy de acuerdo porque cumplía todas las garantías de la cárcel de Ambato para que esté Carlos Pareja Yanuseli, ¿no? Pero ni bien cambiaron esta administración última, en menos de 24 horas le hicieron el traslado a la cárcel 4 que realmente todos conocemos, que es un hotel donde usted puede recibir a todo el mundo. Un privado de libertad es un privado de Carlos libertad. Pareja Yanuseli está en la cárcel 4. Sí, ya lo llevaron de Ambato a la cárcel 4, ¿no? Entonces, Estuvo algunos años en la cárcel de aquí de Ambato. sí, sí, estuvo primero en la cárcel 4, La Tacunga, Ambato y ahora de nuevamente en la cárcel 4. Yo creo que cuando hay esas preferencias, eso también causa un gran malestar al interior de la población carcelaria porque dice, ¿por qué no a mí? Si yo estoy pidiendo lo mismo en las mismas circunstancias, ¿no? Pero es aquí el poder del dinero, entonces eso mientras se maneje el sistema carcelario así, sin objetividad, sin un verdadero programa de rehabilitación. Mire, el presidente acaba de nombrar una comisión que está integrado por hombres y mujeres muy valiosos de aquí del Ecuador y han traído dos personas del extranjero, un sacerdote dominicano y una experta en criminalística de Colombia. Hoy el principal elemento que rige a nivel mundial, jamás usted puede entregar el manejo de las cárceles a quienes capturan y tienen la obligación de combatir la delincuencia. O sea, la policía, que es la que captura y todo, ahora custodia. Y eso es un peligro, porque por eso es que tenemos Claro. la sociedad que tenemos tan desprotegida, ¿no? De hecho, para eso es la cárcel 4. La cárcel 4 es un espacio para separar a estos agentes y que no se encuentren, por ejemplo, a la policía o militares y no se encuentren frente a las personas que en algún momento fueron este, apresadas por estas mismas personas y no terminen siendo ajusticiadas Claro. dentro de los centros de privación de libertad, separarles. Es un tema de vulnerabilidad y el Estado tiene que tener cuidado y mucha responsabilidad al respecto porque todas las personas que entran a un centro de privación de libertad pasan a exclusiva responsabilidad del Estado Así ecuatoriano. es. Y son personas que ya sean los tratados de derechos humanos a los cuales nosotros como Ecuador nos encontramos en calidad de suscriptores, como en la Constitución de la República de Ecuador. Estas personas que están en las cárceles, en los centros de privación de libertad, centros de rehabilitación social, tienen un estado de doble vulnerabilidad. Así es. Entonces, el Estado, si es que no toma las decisiones correctas, oportunas, a tiempo, podría estar incluso enfrentando procesos legales en cortes internacionales por la muerte. Por ejemplo, se dio el caso de una persona que, si no me equivoco, ya tenía su boleta de excarcelación. No sé si era excarcelación o un habeas corpus. El tema es que por algún tema burocrático no había podido salir porque es de inmediata liberación, no había podido salir y aparentemente esta persona falleció en uno de los amotinamientos que se dio en este centro de privación de libertad. ¿Qué responsabilidad podría tener el Estado ecuatoriano en tales circunstancias, mi querido Alfonso? Cuéntanos. Muchísimas, muchísimas. Yo creo que a futuro el Estado ecuatoriano está en un gravísimo riesgo por lo que usted mismo ha mencionado, Anita, el tema de las demandas, porque el Estado ecuatoriano, en el momento que recibe un preso al interior de cualquier centro penitenciario, ya es el responsable de la vida de esa persona, porque, repito, la única privación que tiene el detenido es de su libertad, ¿no? El que está cumpliendo una condena. Pero acá están privados de alimentación, de salud, de medicina, del buen trato, ¿no? De una verdadera rehabilitación en el sentido, no hay terapias ocupacionales. Entonces, mientras usted tiene 45,000 personas tras las rejas haciendo nada, obviamente la mente vuela y ellos de alguna manera tienen que subsistir, más aún cuando, mire, cuando yo visitaba las cárceles del país
que he dejado de hacerlo porque realmente es demasiado impactante lo que se ve. Encontré un letrero que lo llevo grabado en mi corazón y en mi mente, que decía: en este lugar maldito, donde reina la injusticia, no se castiga el delito, sino la pobreza, ¿no? Porque el pobre es el que está ahí. Y créame, si hubiera realmente aquí justicia y hubiera una verdadera queremos sincerar cómo se han manejado fiscales y jueces, su conducta, ¿no? Deberíamos revisar los casos y va a encontrar usted que están los culpables libres y las víctimas presas. ¿Sabe por qué? Porque no han podido pagar. Porque para cualquier cosa tienen que dar dinero y el pobre no lo tiene. Entonces, cuando usted acude al defensor público, el defensor público, ¿qué le dice al, al afectado? Dice: acójase al abreviado. ¿Por qué? Porque el defensor público tiene que cumplir una cuota mensual de casos en la cual ha intervenido. Entonces el abreviado no es ir a litigar, no es de investigar, no es nada, sino decirle a ese Sino inocente. prácticamente una autoincriminación. Claro, entonces el otro dice: mire, realmente esto no va a llevar años, mientras te defiendo va a estar acógete al abreviado. Entonces la otra persona que tiene deseos de salir lo más rápido posible, obviamente dice: bueno, si voy a estar 6 meses en vez de 5 que me dice el abogado, 5 años, me acojo. Entonces, una vez que entran a las cárceles ya son carne de cañón para muchísimas cosas, ¿no? Lamentable, lamentable, mi querido Alfonso. El tiempo ha pasado volando, el tiempo nos ha quedado corto. Yo creo que este es un tema muy importante del cual se tiene que tratar a profundidad y que podamos incluso plantear alternativas, ideas, críticas constructivas para que nuestras autoridades tomen las mejores decisiones y que de esta forma podemos dejar de estar a merced de las mafias que desde las cárceles de nuestro país están operando, atentando en contra de la seguridad ciudadana. El Estado tiene la responsabilidad de velar por nuestra seguridad ciudadana. Esperamos que la Policía Nacional tenga el respaldo necesario para poder actuar con toda la severidad de la ley en contra quienes quieren atentar en contra de la vida y patrimonio de todos quienes nos encontramos en nuestro país. Espero que esta no sea ni la primera ni la última vez que contemos con usted en este espacio. Realmente ha sido un placer, un beneplácito y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta entrevista en la cual tratamos la grave crisis carcelaria y cuáles son las realidades que se dan dentro de los centros de privación de libertad. Un placer, Muchas Alfonso. gracias, Le Anita. Para dejo mí también este ha minutito sido para que pueda despedirse. Muchas gracias, Anita. Para mí también ha sido un placer este diálogo. Déjeme manifestarle que nosotros siempre hemos sido propositivos, es decir, hemos llevado nuestra protesta acompañada de una propuesta, porque es la única manera de realmente sacar adelante este país, arrimando el hombro todos. Pero el presidente que ha invitado al país del encuentro debe hacerlo con la gente buena. Yéndonos al tema específico del sistema carcelario, no podemos permitir seguir con globos de ensayo. Este es el momento de tener autoridades que conozcan de la problemática carcelaria, que tengan realmente esa vocación de servicio en esa línea para de esta manera realmente lograr la rehabilitación de una sociedad que está tras las rejas, que hoy tiene un volumen de 45,000 personas, pero que se están proliferando tremendamente, no por el camino del bien, sino el camino del mal. Tenemos la delincuencia común que pulula por todos lados, el crimen organizado que es una realidad, no podemos desconocerlo, tenemos narcotráfico y microtráfico a altísima escala, nunca se ha visto captura de 10 toneladas, de 5 toneladas, de 2 toneladas, si eso es lo que se captura, ¿cuánto es lo que sale? Entonces, realmente tenemos que sincerarnos, apoyarnos entre todos y
como dice todo el mundo al final, pedirle a Dios que siempre nos proteja, nos dé esa tranquilidad, esa paz que debemos tener para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Les deseo a todos un feliz año, especialmente a usted, Anita, un gusto volverla a ver y que Dios Muchas nos siga gracias. bendiciendo a todos los ecuatorianos. Amén. Que tengan un excelente día. Gracias por habernos acompañado. Quédense en compañía de OnePlus TV. Un abrazo.